Muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las emergencias diabéticas. Cuán importante es reconocer una emergencia diabética, ya que sea que tengamos un familiar con diabetes en la casa, vamos a poder ver eh, cómo darnos cuenta Por de que estamos definición, frente a una emergencia. ¿De qué se trata una emergencia diabética? Es cuando hay un desequilibrio en los niveles de azúcar o de insulina en el cuerpo. Y en estos casos va a ser en ambos extremos, o de que haya mucho azúcar en el cuerpo o de que haya muy baja azúcar en el cuerpo. Entonces, ambos extremos lo que van a ocasionar es de que el paciente o nuestro familiar tenga un estado mental alterado. Para tener un conocimiento más claro, por ejemplo, cuando hay muy bajos niveles de insulina, lo que va a ocasionar es de que el azúcar en el cuerpo se vaya por los cielos, o sea, aumente demasiado. Y si hay mucha insulina en el cuerpo, lo que va a ocasionar es que la glucosa o el azúcar baje en nuestro cuerpo, en la sangre precisamente. Bajo nivel de azúcar, entonces lo que yo iba a darle y ya se está sintiendo mejor, pero para que sea observado por el médico cómo se encuentra en ese momento. Entonces, los síntomas deberían desaparecer de 5 a 10 minutos. Ya debería estar normal nuestro familiar. No hay que dejar solo al paciente, porque ya hemos visto que inclusive puede perder el conocimiento. De todos modos, hay que controlar qué es lo que estaba comiendo ese paciente o si no estaba comiendo de por sí. Y si en caso no mejora de 5 a 10 minutos, sigue somnoliento, sigue irritable o de por sí aún no se despierta, si se desmayó, entonces hay que acudir prontamente al centro de salud. Ahora vamos a tratar el tema contrario, ¿no? Cuando la glucosa ya también es muy alta en el cuerpo. Cuando la glucosa es demasiado alta ya también en el cuerpo, va a ser cuando nuestro familiar en el glucómetro que tenemos en casa ya también cuando salgan niveles por encima de 250. En el anterior caso era cuando los niveles de glucosa eran por debajo de 70, pero en estos casos es cuando los niveles se pasan encima de 250, está demasiado elevado, o incluso este se llama cetoacidosis diabética, cuando tiene 250, está demasiado elevado, y hay un coma hiperglucémico cuando la glucosa pasa a los 600. En este caso, por ejemplo, un paciente se toma su glucosa y sale con 503. En este caso estaría entrando una cetoacidosis. Aún no llega a los 600, pero posiblemente pueda llegar. Entonces, estos ya son niveles sumamente elevados de glucosa. Y eso también se considera una emergencia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que vamos a ver en este paciente que tiene ya también una hiperglicemia? Entonces, al inicio va a ser un inicio lento, va a presentar náuseas, vómitos, el aliento del paciente va a ser a frutas, va a tener un dolor abdominal, va a estar cansado, se le va a bajar la presión, igual va a tener harta palpitaciones en su corazón, va a tener su piel tibia, seca, va a estar orinando a cada momento, va a tener harta sed, por lo que él mismo se va a sentir deshidratado, inclusive también puede perder los niveles va a tener una alteración en el nivel de conciencia o inclusive va a tener un shock, puede desmayarse, puede convulsionar. Entonces acá ya también tenemos otro dibujito donde por ejemplo va a tener una boca seca, va a estar con sed, se va a sentir débil, dolores de cabeza, la visión va a estar borrosa, va a tener ganas de orinar frecuentemente. Entonces, ¿en qué casos puede ocasionar que se nos suba altamente la glucosa? Uno, puede ser que tenga algún problema infeccioso aparte de su diabetes que tiene. Otro va a ser cuando hay cambios inadecuados o falta de tratamiento en pacientes diabéticos. En estos casos es porque un paciente con diabetes ya también, en el otro caso era que estaba tomando muchos medicamentos para su diabetes. Se excedió de lo que se le recomendó el médico, el paciente se excede en los medicamentos y por eso cae sus niveles de glucosa. Pero en estos casos es cuando el paciente no toma sus medicamentos. Entonces, como este paciente no toma los medicamentos, lo que va a ocasionar es que sus niveles de glucosa se van a ir muy altos porque no va a haber algo que lo regule. También va a ser cuando tenga un estrés emocional en la casa o cuando el paciente que ya de por sí es diabético toma
hartos niveles de bebidas azucaradas, como si una gaseosa, está tomando una torta, chocolates, y no se está controlando, no está tomando sus pastillas, o por así decirlo, está comiendo de muy mala manera, o está tomando algunos medicamentos que eleven su glucosa. En estos casos, todos estos casos de que si tenemos un paciente o nuestro familiar está cursando con este aliento a frutas, en estos casos ya el manejo es hospitalario. Esto sí ya no lo podemos tratar o ayudar en casa de frente, tenemos que traerlo al centro de salud. En estos casos ya no puedo tratarlo en casa, ya no puedo darle más azúcar ya no puedo darle una bebida endulcorada a mi familiar, porque de por sí él ya tiene altos niveles. Si yo le doy más azúcar, estoy aumentándole su azúcar y va a ser peor. Entonces, en estos casos, sí es recomendable de que traigan al paciente al centro de salud para que se le trate ahí. Y eso sería todo por el tema de las emergencias. Muchísimas gracias.